Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilvani Virche, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme hoy compartir con mi hermano juntos en armonía en la iglesia, hoy celebrando la fiesta de Pentecostés, dándole gracias a Dios por su Santo Espíritu. Espero, hermanos y amigos, que todos ustedes hayan pasado un feliz domingo en la presencia del Señor, glorificándolo, alabándolo y exaltándolo, y siendo edificados por la palabra de su poder que vive y permanece para siempre. Se lo pido todo en el nombre de Dios de Israel. Y le doy gracias al Dios de Israel por esto, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias porque nos ha permitido hoy compartir juntos en familia y estar en su presencia. Espero, hermanos y amigos, que ustedes hayan podido hacer lo mismo en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, continuando con las predicaciones del Evangelio de Marcos, hoy vamos a ver Marcos, versículos, capítulo 8, versículos del 22 al 30. Acabamos de ver, o el día de ayer vimos, la levadura de los fariseos. Este pasaje nos dejó claro varias cosas. Bueno, primeramente que los discípulos de mi Señor Jesús, es decir, sus apóstoles, aún eran terrenales, aún tenían una mente natural y aún no podían entender las cosas del Espíritu. Porque cuando mi Señor Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, queriéndole decir que se guardaran de la hipocresía, que guardaran su corazón de actuar hipócritamente como lo hacían los fariseos, que por ejemplo en el pasaje anterior ellos le pedían señales, pero el Espíritu Santo nos revela con qué intención. Le pedían señales para tentarlo, dice la Escritura. Entonces obviamente mi Señor Jesús le dijo, cuando le dice guardaos de la levadura de los fariseos, está hablando de su conducta hipócrita, que guardan su corazón de la hipocresía. Recuerdan que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, porque va al retrete, sino lo que sale del hombre, porque del hombre salen todos los pecados: adulterio, inmoralidad sexual, lascivia, la codicia, todo eso sale del corazón del hombre, la maledicencia, todo eso, y eso es lo que lo contamina al hombre. Entonces mi Señor Jesús le dice, guarden su corazón de ser hipócrita, guárdense de imitar lo que ellos hacen, de hacer lo que ellos hacen. Y yo les dije que bueno, que mi Señor Jesús trata la levadura de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva, él la trata cuando hace la parábola de esta mujer que esconde no recuerdo bien, que esconde 3 kilos de harina o un poco de levadura, ¿verdad? En esa parábola, la levadura actúa de forma positiva porque es la que hace crecer, es la que hace que se expanda. Así es el reino de los cielos. Comienza haciendo un poco y la fe es lo que hace expandir el reino, ¿verdad? Pero también la levadura, mi Señor Jesús la utiliza para el lado negativo, que es que la levadura es lo que echa a perder, por ejemplo, el pan. La levadura, un poco de levadura puede echar a perder toda la masa. Entonces, mi Señor Jesús utiliza la levadura
tanto en aspecto positivo como en aspecto negativo. Y esta vez, cuando él le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, lo está usando de manera negativa, está usando la levadura de manera negativa para decirle y advertirle a sus discípulos que no imiten, que no imiten la conducta de los fariseos y que guarden su corazón de la hipocresía. Ahora ahí vemos que los apóstoles no entendían lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos piensan que mi Señor Jesús se lo estaba diciendo porque ellos no habían traído pan de las sobras de la multiplicación de los 4,000, de los 7 panes. Ellos no habían traído nada de esas obras, que sobraron 7 setas. Entonces los apóstoles, cuando él les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, creyeron que mi Señor Jesús le estaba diciendo esto por no haber traído pan. Y mi Señor Jesús le dice, no, aún no entendéis, aún no comprendéis, aún tenéis vuestro corazón endurecidos. Tampoco tienen ojos para ver y oídos para oír. Básicamente le digo, ustedes están casi como los fariseos. Aún no podéis entender, le dice él, pero era por eso, porque ellos eran, aunque eran sus seguidores, aunque creían en él, todavía no había venido sobre ellos la promesa del Espíritu, y por ende el corazón de piedra que ellos tenían no había sido completamente cambiado. Él se los dice cuando él hace el primer milagro de la primera mortificación, que le da de comer a los 5,000 hombres. Él dice, la palabra nos dice que ellos no comprendieron ese milagro porque tenían endurecido el corazón. Y aquí, en este pasaje, en la levadura de los fariseos, él les vuelve a decir, mi Señor Jesús le dice, todavía tenéis endurecido el corazón. Claro, hermano. Una persona ordinaria, una persona común, digamos, una persona natural, terrenal, ¿verdad? No puede discernir las cosas espirituales. Miren, por mucho magistra que tengan, por mucho IQ que tengan, si una persona que no tenga el Espíritu Santo lee la palabra, él se la puede aprender a caleche, si es muy inteligente, pero jamás va a entender el espíritu detrás de la palabra. Jamás va a entender lo espiritual, porque la Biblia, a diferencia de todos los demás libros, es un libro espiritual. Por eso que mucha gente no lee la Biblia. Y mucha gente trata de leerla, pero no la entiende. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual, hermano. No se puede leer la Biblia como se lee un panorama, como se lee una noticia por internet, como se lee una publicación por Facebook, por ejemplo, como se lee una novela. No se puede leer la Biblia así. Hay que discernirla espiritualmente. Y esto es lo que los apóstoles aún no podían hacer con lo que el Señor les enseñaba. ¿Por qué? Porque no tenían la morada del Espíritu. Por eso cuando mi Señor les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos lo que estaban eran pensando en los panes, que el Señor les decía eso porque no habían traído panes de lo que le había sobrado del milagro de la multiplicación de los alimentos. Pero eso es por eso, porque no tenían la morada del Espíritu. No podían discernir lo espiritual, amén. Entonces, bueno, aquí vemos que los apóstoles no eran unos super, hiper, mega espirituales. Vemos que no eran ellos unos iluminados. Vemos que estaban en una condición, digamos, de privilegio, porque tenían al Señor que les explicaba. Pero también no entendían, al igual que los fariseos. Entonces,
lo único que les favorecía a ellos, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es que a ellos les fue dado conocer los secretos del reino, más a los que estaban fuera, no. Entonces, ¿qué pasa? Que mi Señor Jesús, lo que ellos no entendían, Él venía y se lo explicaba. Sin embargo, en otro evangelio, en otro de los evangelios, dice que después ellos sí entendieron que Él estaba hablando de la hipocresía de los fariseos, de la doctrina de ellos, amén. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que vimos en el video pasado. Espero que sea de mucha bendición, amén. Bueno, vamos a ver otro milagro sorprendente de mi Señor Jesús, otro milagro categórico, otro milagro que demuestra su deidad, otro milagro que nos hace ver sin lugar a dudas quién es Cristo, amén. Entonces, bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a estar, como les dije, del 22 al 30. Marcos 8, del 22 al 30, pero vamos a leer primero y a discernir primero del 22 al 26, ¿ok? Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera establecido, y vio lejos claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Ok. Bueno, vamos a que el Señor me ayude como siempre a predicar su palabra con verdad, para que tanto ustedes como yo seamos edificados y el Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, reciba toda la gloria. Amén. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén, amén. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Okay? Mi Señor Jesús, como lo vimos el día de ayer, creo que fue, o antier, que le dije, Él se movía mucho. Él nos da ejemplo de cómo se lleva a cabo la gran comisión. Él se la mantenía desplazándose de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea a aldea en Israel. Él, es más, una vez que le trajeron muchos enfermos, creo que lo vimos aquí en Marcos, para que él los sanase, resulta que él se fue, porque le dio a los apóstoles: no, me es necesario predicar también a otras partes, porque para esto he venido. Y ahí dijimos que la tarea o labor principal de mi Señor Jesús era predicar el Evangelio. Entonces, mi Señor Jesús se movilizaba por todo Israel, llevando el mensaje de salvación, sanando a los cautivos, ¿verdad? Libertando a los cautivos del pecado, liberando a los oprimidos por el diablo. Él hacía eso, pero no solamente en una ciudad o un lugar específico. Él se desplazaba por todo el ancho y el largo de Israel, haciendo estas señales y obviamente predicando el Evangelio de salvación. Amén. Y por eso el nombre de mi Señor Jesús ya era muy conocido en todo Israel, y por eso casi siempre estaba rodeado de una gran multitud que le seguía. Entonces,
él fue a Bethsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le sanase. Fíjense bien, él fue a Bethsaida y le trajeron un hombre ciego y le rogaron que le sanase, ¿ok? Aquí vemos, vamos a ver a mi Señor Jesús hacer un milagro que nunca antes se había hecho en Israel. Es decir, bueno, vamos a... Si nos remontamos un poco al Antiguo, bueno, un poco no bastante, al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de algo. Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? Nuestro Dios, obraba obviamente en el Antiguo Testamento. Cómo sacó a Moisés de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, cómo abrió el Mar Rojo. Obraba, el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, obraba también en el Antiguo Testamento. Es más, en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Un hombre resucitó cuando lo tiraron sobre los huesos de Eliseo. En fin, en el Antiguo Testamento Dios desplegó su poder. Y bueno, todos lo conocemos y le damos gloria a Dios por su poder, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, algo que nunca se vio fue la sanidad de un ciego. En el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios obraba milagros y prodigios, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, no se había visto nunca la sanidad de un ciego. Eso iba a ser algo exclusivo de la época del Mesías. Eso lo podemos ver, en Isaías 61. Dios, por el profeta Isaías, dice, tu espíritu está sobre mí porque me has ungido para dar vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para liberar a los oprimidos y para anunciar el año favorable, el año del Señor a los pobres. Entonces, el darle vista a un ciego nunca se había hecho hasta ahora porque no había llegado el Mesías. Entonces, este milagro que vamos a ver es una muestra de que mi Señor Jesús es el Mesías. Es más, todas las liberaciones que habíamos visto hasta ahora, la liberación del endemoniado Gadareno, todo eso indica que mi Señor Jesús es el Mesías. Entonces vamos a ver cómo mi Señor Jesús sana a este ciego de su estado, pues. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Fíjense bien, hermano, aquí otra vez nos encontramos con algo extraño, diríamos, porque, a ver, como yo le dije, creo que fue ayer, mi Señor Jesús no tenía por qué, por ejemplo, sanar al sordo mudo como lo sanó. Es decir, un ejemplo, Él le metió los dedos en los oídos, ¿verdad? Y le escupió la lengua, ¿verdad? Pero Él pudo haber dicho, éfata, y abrir los oídos, y pudo haber dicho otra palabra y desatar la lengua. Lo que yo le quiero decir es que este caso también es algo extraño, algo peculiar, porque mi Señor Jesús, fíjense, y escupiendo en sus ojos, le escupió los ojos. Es algo peculiar, ya que mi Señor Jesús no necesita
escupirle los ojos. Lo que le quiero decir, mi Señor Jesús, con tocarlo y decir, abre los ojos y ve, él hubiera visto. Recordemos que estamos hablando del mismo hombre, estamos hablando del mismo Señor poderoso que resucitó a Lázaro con 2 3 palabritas. Lázaro, levántate y anda, y el muerto que llevaba 3 días, que ya leía, se levantó. Entonces aquí vemos otra vez la soberanía de Dios al hacer las cosas. La soberanía de Dios, ¿por qué? Porque mi Señor Jesús pudo haber tocado al hombre y decir, abre los ojos y ve. Y él hubiera visto. Estamos seguros de esto. Pero aquí vemos que mi Señor Jesús le escupe los ojos y le pregunta que si ve algo. Entonces aquí podemos ver la soberanía de Dios en su obrar, en su actuar, en cómo Él hace las cosas. ¿Me entienden? Dios hace como quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Dios es soberano, ¿ok? Dios es soberano. Dios en esta ocasión quiso que su Hijo amado sanara a este hombre de su ceguera de esta forma. Demostrando así su soberanía y demostrando que Jesús era el Mesías, porque como ya yo les comenté, ese tipo de milagros de dar vista a los ciegos y de libertar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo, solamente lo iba a hacer el Mesías. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tampoco se ven muchas manifestaciones demoníacas. No se ve a nadie, a ningún profeta que libere a ninguna persona, porque eso eran cosas o milagros o señales que iba a llevar a cabo el Mesías, ¿ok? Entonces vemos como aquí Cristo claramente le escupe los ojos al hombre, le pregunta que si ve algo. Entonces vemos esta, digamos, extraña manera de obrar de Cristo, o peculiar manera de sanar a este hombre, y podemos decir sin dudar lo que Cristo hubiera podido simplemente abre los ojos y ve, y él hubiera visto, o simplemente le impone la mano y no le dice nada y él hubiera visto. Por ejemplo, cuando los 10 leprosos, él no le puso la mano, ni siquiera los tocó. Él le dijo, vayan a que el sumo sacerdote a presentar la ofrenda por su purificación. Vale. Ni los tocó. Y mientras ellos iban para donde lo ordenó mi Señor, ellos iban siendo limpiados. Hasta que fueron limpiados por completo y uno solo se volvió al Señor para darle la gracia. Entonces vemos que mi Señor Jesús es poderoso para ver, abre los ojos y ve, y listo. Pero vemos la peculiar manera de que aquí mi Señor Jesús o nuestro Padre Celestial quiso que mi Señor Jesús le abriera los ojos a este hombre escupiéndolo, ¿verdad? A ver, Dios es soberano. A veces no podemos entender por qué o cómo o cuándo va a ser Dios la cosa. Pero Dios es soberano, hermano. Y Dios hace como quiere, con quien quiere, donde quiere y cuando quiere, ¿ok? Entonces aquí podemos ver otra vez la soberanía de Dios, que preparó esta obra para que mi Señor Jesús la hiciera de esta manera. Escupió los ojos de ese hombre y le preguntó que si ya veía algo. Y vemos que es algo extraño porque, como yo les digo, mi Señor Jesús con 2 palabras, abre los ojos y ve, pudo haber hecho que ese ciego viera. Mi Señor Jesús ni siquiera tiene que tocarlo. Él simplemente da la orden y la orden
es hecha, porque la palabra de mi Señor Jesús nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre prospera para aquello lo que yo les pida. Entonces lo extraño de este caso es que mi Señor Jesús le tiene que cubrir los ojos al hombre. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué mi Señor Jesús escupió los ojos a ese hombre? Sí, obviamente con una orden de mi Señor Jesús hubiera bastado. Hermanos, allí yo les digo, no podemos ir más allá de lo que está escrito. Lo que podemos decir es que Dios es soberano, hermano. Y nadie le dice a Dios cómo hacer las cosas, en quién hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. Nadie aconseja a Dios. Él no recibe consejo de nadie ni necesita que nadie lo aconseje porque Él es soberano. Amén. Más bien, Él es admirable consejero. Amén. Entonces, bueno, ahí podemos ver la soberanía de Dios en cómo Cristo obró el milagro en ese hombre. También podemos ver que Jesús es el Mesías, porque ciertamente una de los milagros resaltantes que el Mesías iba a hacer era precisamente dar vista a los ciegos, un milagro que nunca se había visto en Israel, ¿ok? Jesús sana hasta un ciego de nacimiento, así que eso era cosa maravillosa de ver, ¿ok? Eso era cosa asombrosa. Nadie, ningún profeta, ni siquiera Elías, que resucitó muerto, que era llamado el profeta de fuego, le abrió los ojos a nadie, ¿ok? Entonces eso eran cosas cosas que se iban a dar solo en la época mesiánica y que Jesús estaba manifestando, porque obviamente era el Mesías profetizado ampliamente en el Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora vamos a ver, él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera establecido y vio lejos y claramente a todos. Fíjense bien. Luego de que mi Señor Jesús le escupió, le preguntó que si veía algo. Él le dice, bueno, sí veo, pero veo borroso, veo a los hombres que se mueven como si fueran árboles. No los veía claramente. Perdón. Luego mi Señor le colocó las manos otra vez sobre los ojos y le hizo que mirase y fuera establecido y vio de lejos claramente todo. Amén. Luego que mi Señor Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos, Él empezó a ver claramente y hasta veía de lejos. Amén. Entonces, aquí vemos que el milagro fue gradual. O sea, que el primero cuando lo escupió, Él vio mejor, pero todavía borroso. Cuando mi Señor le pone los dedos en los ojos nuevamente, lo toca, Él recupera toda su visión. Esto también es parte de la soberanía de Dios, hermano. Yo estoy convencido, completamente seguro en mi corazón, que si mi Señor Jesús lo hubiera querido curar, de una vez lo hubiera hecho. O sea, recuerden que para nuestro Dios no hay nada imposible. Él resucitó a Lázaro, que tenía 3 días muerto, que ya de día. A ver, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Dar visto un ciego? Que bueno, está ciego, no ve, si es cierto, y tiene un problema, pero no tenía un problema peor que el de Lázaro. Y Lázaro se levantó completamente con tan solo unas pocas palabras y recobró la vida, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este milagro fue así gradual? Bueno, hermano, Dios es soberano. Nuevamente les digo, Dios pudo haber sanado a este ciego de una vez solamente con palabras, pero Él que fue que preparó la obra para su Hijo amado, quiso que fuera así. Hay
Las cosas ocultas, hermanos, son de Dios. Y las reveladas son de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, hay cosas ocultas que son el tiempo y las sazones que le pertenecen solo a Dios. ¿Qué significan las sazones? Cómo Dios trabaja, en cómo Dios opera, en cómo Dios se glorifica. Eso es de Dios. Y el tiempo, cuando van a pasar las cosas, solamente de Dios. De nosotros es lo que ya está revelado, es lo que yo le estoy leyendo. Y yo no puedo ir más allá de lo que dice la Escritura. Yo no puedo saber por qué mi Señor Jesús exactamente escupió los ojos de ese hombre, o por qué no recobró la vista de una vez, sino cuando mi Señor Jesús lo tocó por segunda vez. No. Pero lo que yo les puedo decir es que Dios es un Dios soberano y Dios hace lo que Él quiere. Y Dios estableció esta obra para que Cristo la llevara a cabo tal cual. Porque todo lo que... Miren, mis hermanos, Cristo cuando lo que Él predicaba, lo que Él hacía, lo que Él decía, no era casualidad. Es decir, no es que Cristo se inventaba las cosas que decía, no es que Cristo se inventó, por ejemplo, ir para Samaria, no. Nada de eso fue casualidad. Él dijo todo lo que el Padre le dio a decir, y hizo todas las obras que el Padre le dio a hacer. Cuando él dice, y las obras que yo hago, no las hago yo, sino que el Padre que pone en mí hace las obras. Recuerden que el que guiado por el Espíritu no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. A Cristo el Espíritu lo llevó para el desierto, ¿se acuerdan? A estar tentado por el diablo. Y después también lo llevó para Samaria. Lo que yo le quiero decir es que el Espíritu Santo llevó a Cristo a hacer esa obra tal cual la hizo. Dios llevó a Cristo a hacer la obra tal cual la hizo. Yo no le puedo decir, hermano, con completa convicción, qué pasó por la mente de Cristo, cuál fue el propósito de nuestro Señor, o mejor dicho, por qué nuestro Señor hizo ese milagro así. Porque el propósito es igual, el propósito de ese milagro, de esa sanidad de ese ciego, era el propósito de todos los milagros de Cristo. Glorificar al Padre y que Él y que sus discípulos conocieran su deidad y que los suyos conocieran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel. ¿Ok? Pero no podemos saber más allá de por qué mi Señor Jesús llevó a cabo este milagro de la sanidad de este ciego de esta manera. ¿Ok? Solo podemos decir que gloria a Dios por Cristo Jesús y gloria a Dios por su soberanía, ¿verdad? Porque Él obra, porque Él tuvo compasión de ese ciego y Él obró como Él quiso y le dio la sanidad a ese hombre para su gloria y su honra. Amén. Entonces, dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio lejos y claramente todo. O sea, recuperó la vista 20/20. La segunda vez que Cristo lo tocó, ¿ok? Y lo envió a su casa diciendo, no entres en aldea ni lo digas a nadie en las aldeas. Fíjense bien. Fíjense que mi Señor Jesús no quería ser reconocido. Él no quería la gloria de los hombres, hermano. Fíjense, si mi Señor Jesús hubiera sido otro, como yo hoy se lo he dicho en varios pasajes ya, Él le hubiera dicho al hombre, mira lo que acabo de hacer por ti, ve y riega todo eso por donde vayas. Pero Él no, hermano, Él era humilde.
Él no quería recibir la gloria de los hombres, él quería recibir la gloria del Padre. Él quería recibir la gloria que ella tenía con el Padre. Cuando él ora en Juan 17, dice: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la gloria que él quería recibir. No, dice: gloria de hombre yo no recibo. Y esto yo lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. El Espíritu de mi Señor Jesús se decía Espíritu Santo, como mi Señor Jesús actuaba, ¿verdad? Que era guiado por el Espíritu. Es muy diferente a cómo actúan los apóstoles de hoy en día, hermano. Porque mucha gente, muchas veces vemos que hacen campañas y cuestiones de sanidades, pero lo graban para que la gente vea que el apóstol tal hizo tal. Entonces, vemos un espíritu contrario al de mi Señor Jesús, en que mi Señor Jesús no publicaba lo que él hacía. O sea, él muchas veces, no solamente aquí, en muchos pasajes, cuando él limpió al leproso, él le dijo: no le digas a nadie lo que he hecho por ti. Y le encargó rigurosamente, le dijo: ve, sino que ve a los sacerdotes y, y entrega la ofrenda por la purificación, la que estableció Moisés en el Antiguo Testamento. Pero mi Señor Jesús no hacía los milagros tampoco para ser visto por el hombre. Mi Señor Jesús lo hacía porque era la obra que el Padre le había dado a hacer. O sea, mi Señor Jesús nunca hizo un milagro, para decirlo de esta forma, que él quisiera hacer. Es decir, todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó, fue lo que el Padre le dio a hacer. No fue que mi Señor Jesús dijo, llegó, no, ya cuando mi Señor Jesús veía a la persona, ya él sabía que el Padre se le había dado a sanar. Ya cuando él predicaba, ya él sabía lo que él tenía que decir, porque el Padre le había dado mandamiento de lo que él tenía que hablar. Por eso mismo, él, a los fariseos hijos del diablo, por ejemplo, les hablaba por parábolas. Porque el Padre le había dicho: no, a este grupo, a los que no son tuyos, vos le vas a dar por parábolas. Porque yo comuniqué que yo iba a ser así. Yo comuniqué eso por medio del profeta Isaías. Entonces vos a los que no son tuyos, a los que no son del reino, vos le vas a dar por parábolas. Ese era el propósito. Y así es, hermano. Y cada milagro que hizo mi Señor Jesús, ya el Padre se lo había preparado para que lo hiciera, hermano. Entonces, gloria a Dios. Entonces vemos como mi Señor Jesús no tiene este espíritu de hacerse famoso ni llamar mucho la atención. Él casi siempre, él prefería, hermanos y amigos, tener un perfil bajo. ¿Por qué? Porque ya cuando él era famoso, ya no podía entrar en las ciudades cómodamente. Ya en los versículos anteriores, capítulos anteriores, vimos como mi Señor Jesús se tenía que ir para los desiertos, porque en la ciudad no lo dejaban caminar. Vimos como mi Señor Jesús se tenía que montar en una vaca y de allí enseñar, porque siempre lo cargaban presionado la multitud. Entonces, él para evitar eso, que no le dejaran trabajar cómodamente, que no nos dejaran hacer la obra del Padre como el Padre quería, él a veces le decía a la gente: no digas nada, no vayas a la aldea y digas lo que yo he hecho por ti. Porque él sabía que después, seguramente, si este hombre iba regando lo que él había hecho por él, ahí mismo iba a haber una multitud detrás de él. Entonces esa es la cuestión, hermano, que mi Señor Jesús no buscaba la fama, no buscaba la gloria. Él buscaba la gloria que el Padre le tenía que dar. Muy diferente a lo que uno ve ahora, hermano, que por televisión hacen esa campaña. Pero la hacen para ser visto por los hombres. Porque yo digo, hermano, si Dios le dio ese don a esa persona, vayan por un hospital, pero no se lleven cámara. No es para que vayan publicando.
yo salí a fulanito de tal, o yo fui tal, no. Si alguien en verdad tiene ese don y es movido por el Espíritu Santo a hacer esa obra de sanidad, el hermano va callado para un hospital, para donde el Señor lo lleve, y no lleva cábalas ni nada, y hace la obra. No tiene por qué estar regando, no, que yo hice esto, que yo sané esto. No. Mi Señor es uno de ejemplo. Él, muchas señales que él hizo, dijo así: no lo digan a nadie. Cuando él caminó por el agua, que él lo vio los apóstoles. Entonces, ahí vemos que a veces estos profetas o apóstoles que vemos hoy en día no tienen el mismo espíritu de Cristo, porque no lo hacen las cosas como lo hacía Cristo, para la gloria del Padre, sino que muchas veces lo hacen para ser reconocidos, para que digan: wow, este apóstol sí está unido, mira, sanó a esa mujer del cielo. Pero ese no era el espíritu de Cristo. Cristo no hacía las cosas así. Cristo no hacía las cosas para ser famoso, para recibir alabanza del hombre, no. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, ya vimos este milagro que nos hace ver que Cristo es el Mesías, milagro que cumple la profecía de Isaías 61, y que Jesús es el que da la vista a los ciegos, el que liberta a los cautivos, a los oprimidos. Él es el Mesías, Él es el que vino a predicar el Evangelio a los pobres de espíritu para dar vida y vida eterna. ¿Ven? Entonces, vamos a ver ahora la confesión de Pedro. Vamos a ver ahora, por primera vez, en Marcos, vamos a ver que uno de sus discípulos por fin se da cuenta delante de quién está él. Vamos a ver a los apóstoles que por fin se van a dar cuenta por medio de Pedro, pero vamos a ver quién interviene ahí, porque es muy importante. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Porque hasta estos momentos, hermano, todo lo que llevamos del Evangelio de Marcos, los apóstoles no saben quién es Cristo. O sea, ellos están con Él, ellos ven los milagros, ellos ven las señales, ellos ven que se están cumpliendo las escrituras, pero no saben quién es Él. Él lo dice cuando hace la primera mortificación que le da alimento a los 5,000 hombres. Él dice que ellos no habían entendido. La Biblia dice: ellos no habían entendido porque tenían el corazón endurecido. Entonces, aquí vamos a ver que cuando los apóstoles finalmente descubren, o mejor dicho, les he dado saber, porque ellos no lo descubren solo, quién es Cristo. ¿Amén? Vamos a ver quién es Jesús el Nazareno, el que está con ellos. ¿Ok? Vamos a leer del 27 al 30. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por la aldea a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno es Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién? Es decir, que soy. Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó a que no dijesen esto de él a ninguno. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver por fin los apóstoles conocen quién está delante de ellos. Vamos a leer. Salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que soy yo? Fíjense bien. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo?
O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué dice el pueblo de Israel acerca de mí? Por ejemplo, Nicodemo, cuando fue a visitar a mi Señor Jesús de noche, el único fariseo que servía para algo, el único fariseo que yo lo sacaría de ese paquete de los hijos del diablo, él va de noche y le dice: sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque nadie que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Entonces Nicodemo tenía un concepto acerca de mi Señor Jesús, que Nicodemo decía que él era maestro, que venía de Dios como maestro. Entonces esto es lo que le está preguntando mi Señor Jesús a su apóstol: ¿qué dice la gente que soy yo? Por ejemplo, Nicodemo dice que yo soy maestro, un ejemplo. Pero la demás gente, ¿qué piensan de mí? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Cómo me ven la gente? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, aquí dice, versículo 28, ellos respondieron: uno es Juan el Bautista, otro es Elías, y otro algunos de los profetas. Fíjense bien. Uno es Juan el Bautista. La primera comparación que hacen es que lo compara con Juan el Bautista. El mismo Herodes Antipas, cuando escuchó hablar de Jesús, creía que era Juan el Bautista que había resucitado y por eso tenía esos poderes. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos lo mismo, ¿verdad? Ok. Comparaban a Jesús con Juan el Bautista. Bueno, la similitud era que los dos son siervos de Dios, pero obviamente Jesús era muy superior a Juan el Bautista. Juan el Bautista lo dice: el que viene después de mí, que es que yo, es más poderoso que yo, y yo no soy digno de desatar ni siquiera su calzado. Yo, a la verdad, bautizo con fuego, con agua, pero el que viene después de mí bautiza con fuego y Espíritu Santo. ¿Me? Entonces, Jesús tenía similitudes a Juan el Bautista, en que los dos eran siervos fieles de Dios, en que también su mensaje era parecido porque mi Señor Jesús también decía a la gente: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En eso se parecía mi Señor Jesús a Juan el Bautista, pero como ya les dije, mi Señor Jesús es muy superior a Juan el Bautista. El mismo Juan el Bautista lo reconoció. Él dijo que no era la luz, que él venía dando testimonio de la luz, que él no era Mesías, que él venía dando testimonio de Mesías. Y cuando vio a Cristo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo. Este es del que yo venía hablando. Amén. Y por esa razón Andrés, creo que Juan, no estoy seguro, Andrés y Juan, que eran discípulos de Juan el Bautista, siguieron desde este momento a Jesús. Entonces, aunque mi Señor Jesús tenía similitud con Juan, era mucho mayor que ellos. Claro, la gente de afuera, ¿verdad? Herodes Antipas y la gente de afuera, obviamente lo comparaban con Juan por las cosas que decía, porque los discípulos de él también bautizaban. En fin, la gente de afuera decía: no, es Juan el Bautista. Pensaba como Herodes Antipas: no, es Juan el Bautista. ¿Ok? Pero eso era la gente de afuera. Y otros decían: no, es Elías. ¿Por qué lo comparaban con Elías? Porque el ministerio de mi Señor Jesús, al igual que el ministerio del profeta Elías, fue un ministerio de mucho poder. De mucho poder de Dios, obviamente. Liberación de demonios, sanidades por doquier, sanaba ciego, sordomudo, hombre con mano seca, paralítico, reprendía fiebre, sanaba, echaba fuera demonios,
a larga distancia. Fue el ministerio terrenal de mi Señor Jesús. Fue un ministerio de poder. Fue un ministerio de poder porque el Espíritu Santo estaba con él, en él, sobre él. Fue un ministerio de fuego, como diríamos, ¿verdad? Y por eso lo comparaban con Elías, gloria a Dios. Lo único que tenía mi Señor, por eso lo comparaban con Elías. En eso se parecía el ministerio de Elías al de mi Señor Jesús, al poder que Dios manifestó a través de su amado Hijo. ¿Amén? Y otros, algunos de los profetas. Claro, mi Señor Jesús se puede comparar a cualquier profeta. Es decir, por ejemplo, ¿por qué? Porque todos los profetas de Dios decían exactamente lo que Dios les daba a decir. Por ejemplo, Jeremías. ¿Qué le mandó Dios a decir a Jeremías? Bueno, Jeremías, dile a este pueblo, a mi pueblo, que si no se vuelven de sus pecados, se vuelven a mí y dejan de pecar, yo les voy a mandar un rey para que lo gobierne, pero el rey va a ser pagano y lo va a esclavizar. Dile a mi pueblo. Jeremías estuvo, si no me equivoco, como 20 años predicando lo mismo, proclamando lo mismo. Entonces, ¿en qué se parece, por ejemplo, el ministerio de Jeremías de mi Señor Jesús? Es que mi Señor Jesús no cambió su discurso. Él siempre predicó mientras estuvo en la tierra, mientras estuvo en este cuerpo débil, ¿verdad? En esta carne. Él siempre predicó lo que Dios le dio a decir. O sea, nunca cambió el mensaje. Él siempre fue fiel a lo que Dios le dio a decir a su pueblo. Que se arrepintieran de sus pecados, que se volvieran a Dios, que confiaran en Él. Él predicó lo que el Padre le dio a decir sin cambiar nada, porque él sabía, él dijo, yo sé que todo mandamiento de Dios es para vida eterna. Por eso es tan importante, hermanos y amigos, que la predicación de la Escritura sea fiel. ¿Por qué? Porque si yo vengo a ustedes y yo les cambio algo de la Escritura o tuerzo algo de la Escritura para decir lo que yo quiero decir y no lo que está escrito, es peligroso para ustedes. ¿Por qué? Porque en esas palabras no van a hallar la vida eterna. En cambio, si yo me ciño, me rijo, me someto humildemente a lo que dice la Escritura, ustedes, si es voluntad de Dios, el Espíritu Santo obra a través de estas palabras. Si no tienen vida eterna, aún la pueden tener. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre alcanza lo que Dios quiere que alcance. Consigue el propósito para lo cual fue enviada. Entonces por eso es muy importante, hermano, exponerse a la sana doctrina de Dios. Porque es la que puede salvar al pecador. Es la que puede libertar de la esclavitud del pecado. Es la que puede liberar del yugo del diablo. Es la palabra de Dios la que tiene poder para hacer eso, hermano. Entonces, por eso los profetas y mi Señor Jesús no se ponían a inventar lo que iban a decir. Ellos decían las cosas tal cual Dios se las había dado. Y en eso se parece al ministerio de mi Señor Jesús a todos los profetas del Antiguo Testamento. Así que por eso la gente decía, no, es alguno de los profetas, porque la gente consideraba que mi Señor Jesús hablaba con verdad. La gente consideraba que mi Señor Jesús era un siervo de Dios que venía hablando la palabra de Dios como Dios se le había decir. Por eso que decía, bueno, un profeta. O sea, todas esas opiniones de la gente eran válidas. O sea, por lo que mi Señor Jesús estaba manifestando, claro, que si tomamos en cuenta el milagro de los cielos, está claro que Jesús es el Mesías.
Pero todas esas opiniones que la gente venía dando acerca de mi Señor Jesús eran válidas. No estaban totalmente errados, pero se quedaban cortos de vista. No era ninguna mentira lo que ellos estaban diciendo, pero se quedaban cortos de vista. Jesús era más que un profeta, Jesús era más que Elías, más que Juan el Bautista y más que cualquier otro profeta. Jesús era el profeta que anunció Moisés, el mayor de todos. Amén. Entonces vamos a ver otra pregunta que le hace mi Señor Jesús aquí a sus discípulos. Jesús le dice, entonces le digo, ¿y vosotros quién decís que soy? Fíjense bien. Primero le preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, los discípulos dijeron lo que habían escuchado. Bueno, uno dice como el Bautista, tiene mucha similitud a él, habla parecido a él, no te importa confrontar a la gente con el pecado como lo hacía. Nosotros bautizamos en tu nombre. Sí. Otros dicen que de Elías, porque manifiesta mucho ese poder de Dios. O sea, hace muchas señales poderosas, como la que hizo Elías, que fue un profeta usado con mucho poder de Dios. Y algunos dicen que es cualquier otro profeta, Isaías, Jeremías, porque al igual que ellos, habla con verdad la palabra de Dios. Pero ahora mi Señor Jesús le pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque una cosa es los que están fuera, y claro, ellos están viendo las señales y están dando su opinión, pero los apóstoles tenían que tener, por tener mucha más cercanía con el Señor, ellos tenían que tener una mayor comprensión de quién era Cristo. O sea, ellos no se podían, ellos tenían que saber con más exactitud ante quién estaban, porque ellos convivían mucho con Él, porque ellos estaban siempre con Él, comían con Él, dormían con Él, Él les enseñaba personalmente. Un privilegio muy, muy grande, ¿verdad? Al igual que nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero ellos tenían que conocer muy bien a su Señor. Vamos a ver cuál era la respuesta. Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Fíjense bien, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ok, aquí en el Evangelio de Marcos no está tan completo. Me gustan más los otros evangelios, porque cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, él le dice, bienaventurado eres, Simón, Pedro, Simón. Esto no se lo ha revelado la carne, sino el Espíritu Santo, Dios. Amén. Entonces, hermano, Pedro llegó a la conclusión, esto que dice Pedro no es algo, ¿verdad?, que un humano haya podido llegar a una conclusión. O sea, Pedro no fue que concluyó por todo lo que él había visto de Jesús que él era el Hijo de Cristo, el Mesías. No. Fue el Espíritu Santo que en ese momento le reveló a Pedro quién era Cristo. Quién era Jesús, perdón. ¿Por qué? Porque ellos todavía no sabían ante quién estaban. Todavía Pedro y los apóstoles de Cordero no sabían que él era el Mesías. Eso se lo reveló Dios. Eso no fue una conclusión que Pedro sacó porque era muy espiritual y porque estaba superdotado. No fue una conclusión sacada de carne ni de sangre, fue algo dado por el Espíritu Santo. Amén. Y él le dice, él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense bien todo lo que le revela el Espíritu. Que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente eres el Mesías, sino que tienes la misma deidad de Dios, sino que compartes la deidad con Dios. Eres el Hijo
de Dios viviente. Amén. Esto los apóstoles no lo habían podido discernir. Con todos los milagros que Jesús había hecho ante ellos, los apóstoles por sí solos, con su capacidad cognitiva, con sus 5 sentidos, con lo que ustedes quieran, no hubieran podido llegar a esta conclusión nunca, si nuestro Dios y Padre no se los hace saber a través de su Espíritu. Amén. Y bueno, hermano, esto fue una declaración monumental, completamente verdadera, completamente espiritual, completamente trascendental. Porque mi Señor Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca? Sobre la declaración que dijo Pedro. Sobre esa roca, sobre la verdad que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre mí, se edificará la iglesia. Y mientras mi iglesia haga lo que Él llama a hacer, mientras mi iglesia trabaje como tiene que trabajar, mientras mi iglesia haga mi voluntad, mientras mi iglesia esté en pie de lucha, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Amén, gloria a Dios. Porque la iglesia tiene el respaldo de Dios omnipotente de Israel, porque la iglesia tiene el respaldo del Dios que nunca ha perdido una batalla, porque la iglesia tiene el respaldo de Yahvé de los ejércitos, de aquel que nunca ha perdido una batalla y que nunca perderá porque sabe cómo luchar. Amén. Entonces vemos que Dios en su soberanía, en su voluntad, le revela a Pedro cuál es la verdad. Cristo es mucho más que un profeta. Cristo es el Mesías anunciado por todos los profetas, pero aparte es mucho más, es el Hijo del Altísimo. Amén. Entonces vemos como Dios le revela esto al apóstol Pedro. Allí ellos, por primera vez, ellos se están dando cuenta de ante quién estaban. Después vemos cuando ellos le preguntan, aunque el Espíritu Santo le revela eso, pero aquí, después Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo ha estado conmigo y no conoce al Padre. O sea, el Espíritu Santo le reveló que era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, pero no le reveló que tenía la misma deidad del Padre. O sea, entonces ellos todavía ahí, cuando le pregunta a Felipe, todavía no saben completamente quién es Cristo, ¿me entiendes? Pero bueno, gloria a Dios, porque ya ahí le reveló que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y eso es algo, como yo le digo, que ellos jamás hubieran podido discernir con su intelecto o discernir por lo que hayan visto, porque ya hemos visto que vimos que la gente de afuera, lo que había visto con los ojos, ¿verdad? Las señales no le daban a entender que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque claro, muchos profetas hicieron señales, pero ningún profeta era Hijo de Dios. Entonces las señales que Jesús hacía no le podían llevar a pensar a nadie que él era el Hijo de Dios. La señal que Jesús hacía no podía llevar a la conclusión a nadie de que él era el Hijo de Dios. Las señales que él hacía lo pudieron haber llevado a decir que era el Mesías, por la sanidad de los ciegos y por la liberación de los endemoniados, pero nunca lo hubiera podido llevar a decir, como dijo Pedro: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jamás. Eso se lo reveló Dios, como ya les dije. Lo revelado, lo que Dios nos revela, es para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Las cosas reveladas
son para nosotros y para nuestros hijos. Esto Dios se lo reveló a Pedro por el puro afecto de su voluntad, ¿ven? Para que conocieran a Cristo más profundamente, a Jesús, el que estaba con ellos más profundamente, para que conocieran su deidad, más de su deidad, quiero decir. Pero no era algo que ellos hubieran podido, no era una conclusión obvia que ellos hubieran podido sacar por la información que ellos tenían de Jesús hasta este momento. ¿Ven? Entonces vemos como el Espíritu Santo es el que enseña, vemos como que el Espíritu Santo es como dice Cristo, el que nos guía a toda verdad. Porque no hablará de lo suyo, sino que todo lo que oiga nos lo hará saber. Todo lo que oiga de quién, del Padre y del Hijo. Por eso que los hijos de Dios hablamos conforme a la verdad, pero conforme a la verdad que de quién, que habemos oído del Padre y del Hijo, y esta verdad el Espíritu Santo nos la hace saber. ¿Ven? Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios por la sanidad de ese ciego, que nos hace ver nuevamente que Dios es soberano, que nos hace ver que Jesús es el Mesías ampliamente profetizado por los profetas, porque en Isaías 61 está escrito que el Mesías iba a dar vista a los ciegos, iba a liberar a los oprimidos por el diablo. Y Jesús hacía todo lo que dice Isaías 61 que el Mesías va a hacer. Jesús lo llevó a cabo en su ministerio terrenal. Gloria a Dios, porque nos muestra su soberanía, permitiendo que este milagro se lleve a cabo de la forma que se realizó, que fue escupiendo los ojos de ese hombre y tocándolo una segunda vez. Amén. Amén, porque Dios es soberano. ¿Eh? ¿Quién le va a decir a Dios cómo hacer X o Y? ¿O quién le va a decir a Dios cómo sanar a alguien o no sanarlo? ¿O qué hacer o no hacer? No. Dios no recibe consejo de hombre. Amén. Porque Él es perfecto, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Amén. Y bueno, vimos también la revelación de la persona de Cristo que le da a los apóstoles por medio de Pedro. ¿Okay? Y vemos, y como ya dije, era una conclusión que Pedro con su carne, que Pedro con su coeficiente intelectual, que Pedro y ninguno de los apóstoles de Cordero hubiera llegado a la conclusión que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, a no ser que el Espíritu Santo se lo hiciera conocer como se lo hizo conocer, para que ellos supieran ante quién estaban. Amén. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga mucho, Dios lo guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén, amén. Si Dios quiere y me lo permite y así le place, mañana estaré nuevamente predicando la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos, que pasen un feliz domingo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.